Este es otro video donde se va a explicar cómo resolver un ejercicio de termodinámica y máquinas térmicas. Vamos a trabajar en la práctica con el ejercicio número 11 de la guía de trabajos prácticos de calorimetría. Veamos el enunciado. 238 gramos de hidrógeno se conservan en un tubo de 50 litros. Se le entregan 30 kilocalorías, por lo que su temperatura se triplica. Calcular la presión final del gas. Vamos a los datos. Para el hidrógeno 2 tenemos 238 gramos. Eso equivale a 0,238 kilogramos de hidrógeno. El volumen inicial es de 50 litros. Haciendo la equivalencia tenemos que es 0,05 metros cúbicos. La cantidad de calor es de 30 kilocalorías. La temperatura final, si bien no conocemos su valor, es 3 veces la temperatura inicial. Nuestra incógnita, el valor de la presión final. Si recurrimos a esta ecuación general de estado de los gases, tenemos que presión final multiplicada por el volumen final es igual a masa por R por la temperatura final. El valor de R no lo conocemos, pero se obtiene de tablas. R para el hidrógeno 420,8 kilogramo metro sobre kilogramo grado Kelvin. Nos falta conocer por el momento el valor de la temperatura final. Ese valor podemos obtenerlo de la ecuación cantidad de calor es igual a masa por el calor específico por la diferencia de temperaturas. Si tenemos en cuenta que el volumen inicial es igual al volumen final, y esto podemos decirlo porque en ninguna parte del enunciado se indica que el volumen varía, entonces la ecuación queda como calor igual a masa por calor específico a volumen constante por la variación de temperatura y además 3 veces la temperatura inicial es el valor de la temperatura final y a eso se le resta la temperatura inicial. Entonces, usando esta ecuación, ya podemos calcular el valor de la temperatura final. Despejemos la temperatura. 2 por temperatura inicial, porque a 3 temperatura inicial le descontamos una, nos queda igual a cantidad de calor sobre la masa por el coeficiente de calor específico a volumen constante. El 2 que está multiplicando va a pasar dividiendo y entonces nos queda que la temperatura inicial es igual a la cantidad de calor dividido la masa dividido el coeficiente de calor específico a volumen constante y dividido sobre 2. El calor específico a volumen constante para el hidrógeno es igual a 2,4354 kilocalorías sobre kilogramo grado Kelvin. Reemplazando los valores en la ecuación, tenemos que la temperatura inicial es igual a 30 kilocalorías dividido 0,238 kilogramos multiplicado por 2,4354 kilocalorías sobre kilogramo grado Kelvin y eso multiplicado por 2. Operamos unidades, kilocalorías se simplifica con kilocalorías, kilogramo masa con kilogramo masa. Nos queda la unidad expresada en grados Kelvin y como queremos obtener un valor de temperatura, al menos en cuanto a las unidades estamos bien orientados. Luego de realizar las operaciones matemáticas, obtenemos que la temperatura inicial es igual a 25,88 grados Kelvin. Tenemos este valor de temperatura y sabemos que la temperatura final es igual a 3 veces la temperatura inicial. Realizamos el cálculo y nos queda que el valor de la temperatura final es de 77,64 grados Kelvin.
Una vez que tenemos ese valor, podemos aplicarlo en la siguiente ecuación. Recordar que usamos presión final, volumen final y temperatura final porque son los parámetros indicados para un mismo punto de la transformación. De aquí despejamos el valor de la presión final, que nos queda expresado como masa por el valor de la constante R por la temperatura final, todo eso dividido el volumen final. Reemplazamos datos en la ecuación y tenemos que la presión final es igual a 0,238 kilogramos multiplicado por 420,8 kilogramómetros sobre kilogramo grado Kelvin y multiplicado por 77,64 grados Kelvin. Todo ese producto dividido por 0,05 metros cúbicos. Si operamos unidades, kilogramo se simplifica con kilogramo, grado Kelvin con grado Kelvin, y el metro del kilogramo metro se simplifica con uno de los metros del metro cúbico y nos queda expresado en metro cuadrado. Nos va a quedar la unidad en kilogramos sobre metro cuadrado y eso se corresponde con una unidad de presión. Hacemos el cálculo y obtenemos que la presión final es de 155.513,54 kilogramos sobre metro cuadrado.